es casual que estés aquí, en este momento, en esta noche, buscando algo que va más allá del simple descanso. Buscas comprensión. Buscas una verdad que pueda sostener tu mente en los momentos difíciles, que tranquilice tu corazón cuando todo parece caótico, que transforme cómo experimentas la vida. Probablemente has sentido recientemente que muchas cosas están fuera de tu control. Otras personas hacen cosas que no esperas. Los planes se desmoronan. Hay fuerzas en el mundo que simplemente no puedes dominar. Y eso es aterrador. Pero esta noche te mostraré un camino diferente. Un camino descubierto hace 2300 años en Atenas. Un camino refinado por hombres extraordinarios, cuyas vidas fueron ejemplos vivos de lo que enseñaban. Este es el camino del estoicismo antiguo. Y esta noche exploraremos a dos filósofos, Cleantes y Crisipo. Sus historias, su dedicación, sus enseñanzas te mostrarán cómo encontrar la paz verdadera. Antes de continuar, quiero que una frase resuene en tu mente mientras escuchas. Una frase que sea verdadera para tu vida. Te ofrezco esta. Controlo mi mente. Acepto lo que no puedo controlar. Pero puede ser cualquier verdad que emerja de ti. Al final quiero que escribas esa frase en los comentarios. Corta, simple, verdadera. Porque cuando escribes, interiorizas. Cuando interiorizas, cambias. Y cuando cambias, tu vida se transforma. Ahora acomódate. Respira profundamente. El viaje comienza. Zenón nació alrededor del 334 a.C. en Quitio, Chipre. Era hijo de un comerciante. Su padre importaba y exportaba mercancías entre Asia y Grecia. Era la forma natural de prosperar. Y así, Zenón fue educado para seguir este camino. Como comerciante joven, tuvo cierto éxito. Viajaba, realizaba transacciones, ganaba dinero, tenía la identidad que la sociedad esperaba. Pero entonces sucedió lo que cambiaría todo. Mientras viajaba en barco, cargado de mercancías valiosas, una tormenta lo golpeó. El barco se quebró. Zenón perdió todo: su fortuna, su comercio, su identidad como hombre próspero. Pero en lugar de desesperarse, Zenón vio esto como una liberación. Finalmente era libre, libre para buscar lo que su alma necesitaba. Se trasladó a Atenas, el centro cultural del mundo griego. Sin dinero, sin estatus, fue directamente a una librería. Leyó a Heráclito, a Platón, a Aristóteles. Estudió con filósofos de diferentes escuelas. Recopiló lo mejor de cada una. Lo que encontró en el cinismo lo impactó. La virtud era lo único que importaba. Pero los cínicos eran demasiado extremos. Platón ofrecía un mundo de ideas eternas. Pero era demasiado abstracto. Aristóteles desarrolló la lógica, pero separaba demasiado. Y así, Zenón creó algo nuevo. Alrededor del 300 a.C., comenzó a enseñar en un pórtico público llamado la Stoa Poikile, el pórtico pintado. No tenía edificio, no tenía dinero, solo tenía verdad que compartir.
y lo que enseñaba era revolucionario. Hay cosas bajo tu control, tu opinión, tu impulso, tu deseo, tu volición, y cosas que no lo están, tu cuerpo, tu propiedad, tu riqueza, tu salud, las acciones de otros, la muerte. La felicidad verdadera no viene de lo que no controlas. Viene de perfeccionar lo que sí controlas. Viene de vivir virtuosamente. Viene de actuar según la razón divina que dirige el universo. Un esclavo podría ser libre si tenía una mente virtuosa. Un pobre podría ser rico si su carácter era verdadero. Una persona ante la muerte podría ser feliz si tenía virtud. Zenón enseñó esto durante 30 años. Su enseñanza resonó profundamente, pero sus escritos no sobrevivieron. Sus enseñanzas quedaron en manos de sus sucesores. El primero fue Cleantes. Cleantes nació alrededor del 330 a.C. en Aso, Turquía. Era de origen modesto, no tenía riqueza ni conexiones, pero sentía un llamado profundo: entender la verdad sobre la existencia, sobre cómo vivir bien. Cuando llegó a Atenas para estudiar con Zenón, no venía como intelectual privilegiado. Venía para trabajar, literalmente. Para pagar su sustento, Cleantes trabajaba de noche como peón, como trabajador manual. En la antigua Grecia, esto era considerado indigno para un filósofo, pero a Cleantes no le importaba. Trabajaba hasta el agotamiento de noche, y cada mañana, sin importar qué tan cansado estuviera, se presentaba para las lecciones de Zenón. Un dramaturgo cómico de la época, Filemón, escribió una broma sobre él. «Qué extraña filosofía es esta, en la que hay un maestro que enseña a tener hambre y tantos discípulos lo escuchan extasiados». Cleantes era visiblemente delgado y demacrado, pero no le importaba. Vivía lo que enseñaba. La virtud no era teoría, era su vida. Durante 32 años, Cleantes fue el compañero más cercano de Zenón. Comprendía sus enseñanzas profundamente porque las vivía completamente. No había separación entre teoría y práctica en su vida. Cuando Zenón murió, alrededor del 262 a.C., Cleantes se convirtió en director de la escuela. Durante 32 años más, continuó enseñando bajo ese mismo pórtico. Continuó transmitiendo la sabiduría. Lo que Cleantes aportó de único fue la profundización espiritual del estoicismo. Mientras Zenón enfatizaba la lógica y la ética práctica, Cleantes llevó la filosofía hacia una comprensión más profunda de la divinidad en el logos, la razón divina que permea todo. Una de sus obras más importantes que sobrevivió es el himno a Zeus. No es una oración religiosa tradicional, es una expresión poética de cómo el logos, la razón, es divino. Cómo el orden del universo es lo que los griegos llamaban Zeus. En el himno, Cleantes invoca a Zeus como el padre de todos los seres. Lo describe como el principio que guía todo. Pero lo más hermoso es que expresa que este Zeus, esta razón divina, no está en los cielos lejanos, está dentro de todo, está en la naturaleza, está en nosotros, nos permea, nos anima.
Cleantes desarrolló profundamente el concepto de vivir conforme a la naturaleza. No solo tu naturaleza individual, la naturaleza universal, el logos cósmico, el orden racional que dirige todo. Cuando envejeció, cuando su cuerpo comenzó a fallar, Cleantes simplemente aceptó. A una edad muy avanzada, desarrolló una infección en la boca. Una persona ordinaria habría buscado alivio desesperadamente. Cleantes interpretó esto como una señal de que su cuerpo había llegado a su fin. Dejó simplemente de comer, permitió que su vida llegara a su conclusión natural. Murió con una serenidad que pocas personas alcanzan. Murió completamente alineado con sus principios. Crisipo nació alrededor del 281 a.C., 50 años después que Cleantes. Era de Solos, Turquía. Hay una ironía. Solos era famosa porque sus habitantes hablaban griego incorrectamente. Pero Crisipo se convirtió en el refinador maestro del lenguaje lógico y filosófico. Crisipo era profundamente diferente de Cleantes. Mientras Cleantes era un hombre de acción física, de trabajo manual, Crisipo era un intelectual puro. Era brillante, era erudito y era, en ciertos aspectos, arrogante. Sabía que era inteligente. Estudió en múltiples academias, no solo con Cleantes. Asistió a la Academia Platónica. Estudió con otros maestros. Era un recolector voraz de sabiduría de múltiples fuentes. Y luego, con su mente incisiva, las analizaba, las cuestionaba, las refinaba. Existe una anécdota que ilustra su carácter. Era tan prolífico como escritor que en algunas obras citaba prácticamente la Medea completa de Eurípides. Cuando sus críticos le decían que debería ser más original, que no debería depender de otros autores, Crisipo respondía simplemente: el propósito de la filosofía no es ser original, es ser verdadero. Si la verdad ya ha sido expresada perfectamente por otro autor, es racional usarla. La originalidad que es falsa es peor que la cita que es verdadera. Este rasgo lo distingue fundamentalmente. No le importaba el crédito. No le importaba la fama, le importaba la verdad, la exactitud, la precisión. Cuando Cleantes murió, alrededor del 232 a.C., fue Cleantes mismo quien nombró a Crisipo como su sucesor. Esto parece sorprendente. ¿Por qué Cleantes, el hombre humilde, elegiría a este intelectual presumido? Pero es una sabiduría extraordinaria. Cleantes sabía que aunque él era más virtuoso en la práctica cotidiana, Crisipo tenía lo que la escuela necesitaba: la capacidad de sistematizar, de organizar, de crear una estructura lógica tan clara que fuera prácticamente indestructible. Y así comenzó lo que muchos historiadores llaman una de las figuras más importantes de toda la filosofía antigua. Existe un aforismo antiguo: sin Crisipo no habría habido Estoa. Sin Crisipo, el estoicismo habría permanecido como fragmentos brillantes pero desorganizados. Crisipo lo transformó en un sistema perfecto. Lo que Crisipo hizo revolucionario fue en lógica. La lógica griega
había sido dominada por Aristóteles y su sistema de silogismos basados en términos. Crisipo desarrolló algo completamente diferente: la lógica proposicional. En este sistema, las unidades básicas no eran términos sino proposiciones completas. Se enfocaba en cómo las proposiciones se conectaban, cómo funcionaban los condicionales, cómo la verdad de una proposición se relacionaba con la verdad de otras. Este sistema fue tan avanzado que no fue superado hasta hace 100 años, cuando los lógicos modernos retomaron estos principios. Pero lo más fascinante es que para Crisipo, la lógica no era un ejercicio abstracto. Era medicina para la mente, porque el sufrimiento no viene de los eventos externos. Viene de nuestros juicios sobre esos eventos. Un hombre recibe noticias de que sus inversiones se perdieron. El sufrimiento no viene de la pérdida, viene del juicio. Esto es una catástrofe total. Nunca me recuperaré. Ese juicio es un error lógico. Una persona es criticada en el trabajo. El sufrimiento no viene de la crítica, viene de los juicios. Soy inadecuado. Mi jefe piensa que soy incapaz. Nunca seré promovido. Esos son errores lógicos. Crisipo elaboró exhaustivamente cómo la lógica correcta, el pensamiento racional, corrige estos errores. Fue uno de los primeros en comprender profundamente que la depresión, la ansiedad, el miedo crónico, son el resultado de patrones de pensamiento irracionales, y que si entrenaba la mente a través de la lógica, si disciplinaba el pensamiento a través de la razón, entonces las emociones destructivas podrían transformarse. Escribió volúmenes. Escribió y escribió. Se dice que produjo más escritos que cualquier otro filósofo antiguo. Dedicó su vida a la clarificación, a la sistematización, a elaborar cada aspecto de la filosofía estoica. Desafortunadamente, casi todos sus escritos se perdieron. De los cientos de volúmenes que produjo, solo fragmentos dispersos se conservan. Pero esos fragmentos muestran la profundidad de su pensamiento. Crisipo fue quien verdaderamente sistematizó la dicotomía del control de una manera tan precisa, tan lógica, que se convirtió en el fundamento de toda la ética estoica. Las cosas bajo tu control, tus opiniones, tus impulsos, tus deseos, tus aversiones, tu voluntad. Las cosas que no están bajo tu control, tu cuerpo, tu propiedad, tu reputación, tu riqueza, tu salud, tu vida, la muerte, la opinión de otros. Y la conclusión lógica es clara. Solo lo que está bajo tu control tiene verdadero valor. Solo la virtud, que es producto de tu voluntad racional, es verdaderamente un bien. Todo lo demás es indiferente en el sentido de que no puede afectar verdaderamente tu bienestar interior si tu mente está entrenada correctamente. Esto es revolucionario. No necesitas ser rico para ser feliz. No necesitas ser famoso. No necesitas que todos te amen. La felicidad viene de la virtud. Viene de vivir según la razón. Viene de mantener tu mente alineada con el Logos universal. Crisipo murió alrededor del 208 a.C.
Se cuenta que cuando vio a un viejo asno comiendo higos, rió tan profundamente que su cuerpo no pudo soportarlo. Murió riendo. Es irónico para el hombre que enfatizó tanto el pensamiento racional, pero es perfectamente estoico. Crisipo vivió completamente, pensó completamente, y cuando llegó su momento, partió sin resistencia. Con Crisipo terminó el estoicismo antiguo. Los 3 filósofos más importantes habían completado su trabajo. Zenón plantó las semillas. Cleantes cultivó el jardín. Crisipo cosechó la cosecha y la organizó para alimentar generaciones. Ahora, en el silencio de esta noche, cuando tu mente está más abierta, quiero que comprendas exactamente cómo estos filósofos visualizaban el conocimiento. Los estoicos antiguos comparaban la filosofía con un huerto. La lógica es el muro que rodea el huerto. Es la cerca que lo delimita claramente. Sin este muro, el huerto sería invadido. La maleza crecería. Los animales lo destrozarían. El muro protege. De la misma forma, la lógica protege el conocimiento del error. Es el criterio de verdad. Es la herramienta que distingue lo verdadero de lo falso. La física es el árbol. No árboles individuales, sino el sistema de árboles que mantiene el huerto en existencia. Es el conocimiento de cómo funciona la realidad. Es la comprensión de que el logos, la razón divina, permea todo lo que existe. La física estoica enseña que el universo no es una colección de cosas azarosas. Es un cosmos, un orden racionalmente organizado. La ética es el fruto. Es aquello por lo que el huerto existe. De nada sirve un muro perfecto sin árbol. De nada sirve un árbol sin fruto. La ética es cómo vivir. La ética es la virtud en acción. Pero aquí está lo importante. No son independientes. Están completamente entretejidas. La lógica no es solo reglas abstractas. Es la ciencia del logos. Y el logos es el principio racional que dirige el universo entero. Cuando estudias lógica estoica, te conectas con la razón que dirige el cosmos. La física es el estudio de cómo funciona la naturaleza, pero la naturaleza es completamente racional. No hay nada accidental. Todo sucede por una razón. Cuando estudias la física estoica, aprendes que no vivimos en un universo caótico. Vivimos en un cosmos perfectamente ordenado. ¿Y cómo afecta esto a tu vida? Aquí viene la ética. Si el universo es completamente racional, si todo sucede por una razón, si tú eres parte de este universo racional, entonces la vida correcta es vivir en consonancia con esta racionalidad. Es alinear tu razón personal con el logos universal. Es reconocer que no estás separado. Eres una expresión de la razón cósmica. Y cuando comprendes esto, la acción virtuosa se vuelve no una obligación, sino una armonía natural. Necesito llevarte a comprender un concepto que es el corazón de toda la filosofía estoica. Si puedes verdaderamente captar esto, todo cambia. El concepto es el logos. Logos es una palabra griega.
significa palabra, significa razón. Pero en el estoicismo significa algo más profundo. El logos es la razón divina que permea el universo entero. Es el principio organizador de la realidad. Es la inteligencia que ordena el cosmos. No como un Dios personal separado de la creación, sino como la racionalidad, siendo la esencia fundamental de la realidad. El universo es racional. Todo lo que existe en el universo es una manifestación de esta razón cósmica. Para el estoico antiguo, no hay separación entre el logos y Dios. Dios es el logos. El logos es Dios. La realidad es divina porque es racional. Lo racional es divino. Heráclito introdujo la idea del logos hace siglos. Enseñó que existe una ley común que dirige todas las cosas. Zenón tomó esta idea y la desarrolló profundamente. Zenón enseñó que el logos es una fuerza de fuego que permea todas las cosas. No fuego literal, fuego inteligente, fuego que es pensamiento. Cleantes lo expresó en el himno a Zeus, como la fuerza que guía todo lo que existe. Crisipo lo sistematizó. Mostró cómo el logos es el principio mediante el cual todo lo que existe puede ser entendido. Ahora bien, aquí es donde esto se vuelve extraordinariamente relevante para ti. El estoicismo enseña que el logos no existe solo en las esferas celestiales. El logos existe en tu interior. Tienes una chispa de esta razón divina dentro de ti. Tu capacidad de pensar racionalmente es una expresión del logos. Tu capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto es una expresión del logos. Tu capacidad de actuar con virtud es una expresión del logos. Esto significa que no estás separado del universo. No estás aislado. No eres una partícula insignificante. Eres un microcosmos. Tu mente es un reflejo de la mente cósmica. Tu razón es una expresión de la razón universal. Estás hecho del mismo material que las estrellas. Estás animado por la misma razón que anima el cosmos. Cuando Crisipo desarrolló el concepto del logos espermáticos, de las semillas del logos, describía cómo esta razón divina se expresa en todas las cosas, en las plantas como crecimiento, en los animales como instinto, en los humanos como razón consciente. Pero aquí viene lo más profundo. Todo lo que sucede en el universo sucede según el logos. Todo está conectado en una cadena de causa y efecto perfecta. Nada es accidental, nada es realmente azaroso. Decir que algo sucede por azar es simplemente admitir que tu razón humana limitada no comprende la razón detrás. Pero la razón existe. Esto puede parecer determinista, puede parecer como si no tuvieras libertad, pero aquí está el giro extraordinario que lo cambia todo. Tu libertad verdadera radica precisamente en aceptar y alinearte con el logos. Porque el logos es completamente racional, perfectamente justo, perfectamente ordenado. Cuando confías en el logos, cuando aceptas el orden cósmico, cuando reconoces que tu razón personal es una expresión de la razón cósmica, no te estás rindiendo.
Te estás alineando con la inteligencia más profunda del universo. Imagina que eres un marinero en un barco. Puedes luchar contra la corriente, remar contra el viento, gastar toda tu energía resistiendo, pero estarás exhausto y no irás a ningún lado. O puedes comprender hacia dónde va la corriente, sentir la dirección del viento y permitir que estas fuerzas naturales te lleven a tu destino. El segundo no es rendición, es sabiduría. Es trabajar con las fuerzas en lugar de contra ellas. Del mismo modo, cuando comprendes el logos, cuando reconoces que todo en el universo está ordenado racionalmente, que tu propia razón es una expresión de esa razón universal, entonces la vida virtuosa se vuelve no una obligación desde afuera, sino una armonía natural. Se vuelve lo que tu propia naturaleza desea cuando está verdaderamente alineada. Hemos llegado al corazón de la cuestión, al punto donde la filosofía se convierte en una forma de estar en el mundo. Porque entender el logos es una cosa, vivir según el logos es otra. Y para vivir según el logos necesitas comprender algo que parece una contradicción, pero es la verdad más profunda. Necesitas comprender el determinismo y la libertad juntos. El destino, para el estoico antiguo, no es una cadena que te ata, no es una condena, no es una fuerza externa que te obliga. El destino es simplemente el orden mismo de la realidad. Es la forma en que el universo funciona. Es el hecho de que todo está conectado, de que todo sucede por una razón. Crisipo explicó esto con precisión lógica. Todo en el universo está conectado por causas. Si pudieras conocer todas las causas, si tuvieras acceso a la información completa del estado de todas las cosas en este momento, si comprendieras perfectamente la ley de causa y efecto, entonces podrías determinar exactamente cómo debe ser el futuro. Pero la conclusión de Crisipo fue revolucionaria. Dijo: aunque el futuro esté determinado por la causalidad, tu libertad no desaparece. Tu libertad simplemente cambia de forma. Tu libertad viene de dos cosas. Primero, la libertad de tu juicio. Aunque no puedas controlar los eventos externos, tienes control total sobre cómo los juzgas, sobre qué significado les das. Cuando recibes la noticia del despido, puedes juzgar: esto es una catástrofe total de la cual nunca me recuperaré. O puedes juzgar: esto es un cambio. Es incómodo, pero también es una oportunidad. Los eventos son los mismos. Tu libertad radica en el juicio. Segundo, la libertad de tu voluntad. Aunque no puedas cambiar muchas cosas externas, puedes elegir cómo responder. Puedes elegir actuar con virtud o sin ella. Puedes elegir vivir según la razón o dejarte guiar por la pasión. Esta libertad es absoluta. Nadie puede arrebatarte la libertad de tu voluntad. Incluso si estuvieras en prisión, incluso si tu cuerpo fuera esclavo, tu voluntad, tu elección de cómo pensar y actuar, seguiría siendo completamente tuya. Cleantes expresó esto cuando reformuló a Zenón. Mientras Zenón dijo simplemente:
vive de acuerdo contigo mismo. Cleantes lo amplió a vive de acuerdo con la naturaleza universal, con el logos cósmico. En la práctica, lo que esto significa es que la aceptación del destino no es pasividad, no es rendirse, no es resignación depresiva. Es el reconocimiento claro de que existe una realidad más allá de tu control. Y en lugar de perder energía mental luchando contra lo inevitable, usas tu energía en lo que sí controlas. Tu voluntad, tu carácter, tu virtud, tu respuesta. Considera a Marco Aurelio, que fue emperador de Roma casi 5 siglos después. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso de su mundo, y sin embargo escribía constantemente: algunas cosas están en mi control y algunas no lo están. Incluso siendo emperador, reconocía esta verdad. Podía controlar sus opiniones, sus acciones, su actitud, pero no podía controlar que su madre fuera difícil, que su hijo fuera débil, que los enemigos atacaran el imperio, que la enfermedad llegara, que la muerte viniera. La sabiduría de Marco Aurelio venía de Crisipo a través de una cadena ininterrumpida. Era saber la diferencia. Y cuando algo estaba fuera de su control, no permitía que dominara su mente. Aceptaba, adaptaba, seguía adelante. Hay una paradoja hermosa en la enseñanza estoica. Cuanto más completamente aceptas lo que no puedes controlar, más libre te vuelves, porque toda la energía que habría gastado en luchar, en quejarte, en lamentarte, ahora está disponible para cosas productivas. Para el enfoque, para la acción inteligente, para la virtud. Cuando pierdes dinero y aceptas esa pérdida, la energía que habría gastado en autocompasión ahora puede usarse para adaptarte a la nueva circunstancia. Ahora puedes actuar. Cuando alguien te critica y aceptas que sus opiniones están fuera de tu control, la energía que habría gastado en resentimiento ahora puede usarse para examinar si hay verdad que aprender. Cuando enfrentas enfermedad y aceptas que el cuerpo está sujeto al deterioro, la energía que habría gastado en miedo ahora puede usarse para vivir plenamente mientras tengas vida. Cleantes practicaba esto. Cuando enfrentó la enfermedad al final de su vida, simplemente dejó de comer. No con depresión, con completa aceptación. Crisipo también practicaba esto. Su vida fue dedicada completamente a la verdad. No estaba preocupado por la fama, solo le preocupaba la verdad. Y esta es la verdad que la filosofía estoica ofrece incluso hoy. No promete que todo saldrá bien. No promete que conseguirás exactamente lo que quieres. La vida te traerá decepciones, te traerá pérdidas, te traerá momentos de dolor, pero promete algo mucho mejor. Promete que sin importar lo que suceda, tu verdadero bien, tu capacidad de ser virtuoso, tu paz interior, tu libertad fundamental, están completamente bajo tu control. Y eso es una promesa que el universo sí puede mantener. Ahora, mientras escuchas, es probable que una parte de ti piense: esto está bien para la antigua Grecia, para filósofos que vivían en la tranquilidad de un pórtico. Pero yo tengo un trabajo que me estresa.
Tengo relaciones que me lastiman. Tengo compromisos que me agobian. Tengo el constante flujo de información negativa, las redes sociales, la incertidumbre. ¿Cómo puede un comerciante que naufragó hace 2000 años, o un trabajador que estudiaba de noche, o un lógico antiguo ayudarme? Y la respuesta es extraordinaria, porque resulta que los psicólogos modernos descubrieron que lo que los estoicos antiguos estaban enseñando es exactamente lo mismo que la ciencia contemporánea ha validado. A mediados del siglo XX, un psicólogo llamado Aaron Beck estaba trabajando con pacientes deprimidos. Notó algo extraordinario. Estos pacientes tenían pensamientos automáticos, pensamientos que simplemente aparecían en sus mentes, y estos pensamientos parecían ser la fuente de su depresión. Los pensamientos eran a menudo irracionales, a menudo distorsionados. Beck comenzó a enseñar a sus pacientes a identificar estos pensamientos irracionales y a cuestionarlos. Cuando los pacientes aprendían a desafiar estos pensamientos, su depresión mejoraba. Beck lo llamó terapia cognitiva. Pero cuando buscó en la historia de la filosofía, descubrió algo asombroso. Los estoicos antiguos habían estado enseñando exactamente esto durante 2000 años. Epicteto, un filósofo estoico que vivió siglos después de Crisipo, expresó esto con absoluta claridad. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Podría estar en un manual de terapia cognitiva contemporánea. La terapia cognitivo-conductual, que es ahora uno de los tratamientos psicológicos más validados científicamente para la ansiedad y la depresión, se basa en exactamente este principio. Tu pensamiento afecta tu emoción. Tu emoción afecta tu comportamiento. Si cambias tu pensamiento, cambias tu emoción. Si cambias tu emoción, cambias tu comportamiento. Esto es exactamente lo que los estoicos antiguos enseñaban, que el sufrimiento es el resultado de errores de pensamiento, que puedes entrenar tu mente para pensar más racionalmente, que cuando eres racional, la paz interior es el resultado natural. En el contexto del mundo moderno, esto es profundamente relevante. Porque vivimos en una época de estimulación constante, de información abrumadora, de comparación infinita a través de las redes sociales, de incertidumbre económica, de cambio rápido. Todos estos factores externos generan impresiones en tu mente constantemente. Son noticias malas, son comparaciones no favorables, son recordatorios de pérdidas, sus preocupaciones sobre el futuro. Una persona sin entrenamiento en estoicismo simplemente acepta todas estas impresiones como verdaderas y se siente abrumada, ansiosa, deprimida. Pero una persona que ha internalizado la enseñanza de Zenón, Cleantes y Crisipo hace algo diferente. Recibe la impresión, pero entonces se detiene. Respira. Se pregunta, ¿es esta impresión verdadera? ¿Es racional que me sienta así? ¿Qué está bajo mi control aquí? Y entonces actúa desde la razón en lugar de la reacción. Considera el trabajo.
Hoy la mayoría de las personas trabajan en empleos donde hay presión constante, donde los objetivos son exigentes, donde hay incertidumbre sobre el futuro. Una persona sin entrenamiento estoico se obsesiona con lo que no puede controlar. La economía global, la decisión del jefe, el mercado, la competencia, y se siente impotente y ansiosa. Una persona entrenada estoicamente se pregunta: ¿qué está bajo mi control aquí? Mi esfuerzo, mi actitud, mi integridad, mi forma de tratar a los colegas, mi disposición a aprender. Entonces enfoca su energía allá, hace su mejor trabajo, trata a las personas con respeto, aprende nuevas habilidades y, paradójicamente, porque no se consume en la ansiedad sobre lo que no puede controlar, a menudo obtiene mejores resultados o considera las relaciones. Hoy, muchas personas sufren porque esperan que sus parejas, amigos, familias sean de cierta manera. Sufren cuando otros no se comportan como esperan. Una persona sin entrenamiento estoico se queja, se lamenta, se siente víctima. Una persona entrenada estoicamente reconoce que el comportamiento de otros está fuera de su control. Lo que sí está bajo su control es cómo responder, qué límites establecer, cómo tratarlos, si es racional permanecer en la relación o no. Responden desde la razón, no desde la frustración. La enseñanza de Cleantes sobre vivir conforme a la naturaleza toma un nuevo significado aquí. Vivir conforme a la naturaleza es reconocer la naturaleza de las cosas. Es la naturaleza de otros ser imperfectos. Es la naturaleza del dinero ser inseguro. Es la naturaleza del cuerpo mortal. Es la naturaleza de la vida ser cambio. Y cuando reconoces la naturaleza de las cosas, ya no entras en negación. Ya no lidias constantemente con la realidad. Ya no gastas tu energía mental en debería ser de otra manera. Aceptas la realidad tal como es. Y eres libre. Ahora, mientras la noche se profundiza, mientras tu cuerpo se relaja y el sueño te llama, quiero dejar estos últimos pensamientos contigo. Hace 2300 años, un hombre de origen modesto, Zenón, naufragó. Lo perdió todo, y en lugar de desesperarse fue a una biblioteca, buscó a los grandes filósofos y creó una escuela de sabiduría. Un hombre de origen humilde, Cleantes, trabajó de noche para poder estudiar de día. Su dedicación fue extrema y a través de ella refinó la enseñanza. La hizo más espiritual, la hizo más profunda. Luego vino Crisipo, un intelectual brillante, obsesionado con la verdad. A través de su trabajo, sistematizó todo: la lógica, la física, la ética, el logos, el destino, la aceptación. Todo encajó en una estructura coherente, bella, verdadera. Y ahora, en tu noche, en tu era, en tus circunstancias únicas, esas enseñanzas te alcanzan, no como reliquias del pasado, sino como verdades eternas. Tu situación, aunque diferente en los detalles, es fundamentalmente la misma que la de Zenón cuando naufragó. Tienes cosas que no controlas.
Tienes eventos que no pediste. Tienes gente cuyas acciones te afectan. Tienes circunstancias que te desafían. Y tienes una oportunidad. La oportunidad de elegir. La oportunidad de actuar racionalmente. La oportunidad de vivir virtuosamente. Mañana, cuando despiertes, cuando el mundo demande tu atención, recuerda esta noche. Recuerda que 3 hombres antiguos descubrieron algo verdadero sobre cómo vivir bien. Recuerda que controlas tu mente. Tienes el poder de elegir tus pensamientos. Recuerda que hay cosas bajo tu control y cosas que no lo están. La sabiduría está en distinguir entre ellas. Recuerda que el universo es racional. El logos permea todo. Y tienes una chispa de esa razón dentro de ti. Recuerda que el camino de la virtud es el único que conduce a la paz verdadera. Suelta todo ahora. Suelta las preocupaciones del día. Suelta las ansiedades del futuro. Confía en que mañana estarás listo. Que el sueño te encuentre suave. Que tus sueños sean pacíficos. Y que cuando despiertes, lleves la sabiduría de estos 3 hombres. Descansa ahora. Descansa profundamente. Mañana vive. Gracias por acompañarme en esta noche. Si esto te ha resonado, escribe en los comentarios la frase que se queda contigo. Comparte una verdad que hayas reconocido, porque cuando escribes, interiorizas. Y cuando interiorizas, cambias. Que duermas bien.